Ahí, ahí se está grabando. Bueno, Bueno, compañeros, compañeras, mi nombre es Macarena Barbato, yo soy estudiante de la carrera de Sociología. Actualmente estoy realizando las prácticas profesionales en el área de género y diversidad, junto a Constanza, que ya en un ratito también se va a presentar. A partir de esta experiencia de prácticas profesionales es que surge la iniciativa de poder llevar adelante esta actividad junto a compañeras que nos encontramos en el curso, en el ciclo de capacitaciones que dieron desde ASIC, la Asociación Civil por la Justicia, la Igualdad y la Justicia. Ahí la veo a Juli, que para no equivocarme en bien el nombre de la asociación. Nada, nos parecía muy necesaria empezar a debatir en torno al presupuesto y en particular el presupuesto con perspectiva de género, y también cómo es nuestra formación como estudiantes de las ciencias sociales, en particular de sociología y ciencia política. A partir de ahí es que bueno, surgen como estas preguntas, esta necesidad de empezar a poner sobre la mesa ciertos debates. Así que, bueno, darles la bienvenida, agradecerles a las compañeras que van a estar hoy exponiendo y conversando. Y bueno, dejo a Coti que va también a comentar algunas cosas. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar. Bueno, como comentaba la Maca, los dos somos estudiantes de Sociología, estamos haciendo las prácticas y, y bueno, nada, estamos muy felices. Primero voy a hacer algunas aclaraciones técnicas, que las preguntas, las acotaciones que vayan teniendo, que probablemente surjan, las pueden dejar en el chat y después al final vamos a tener un espacio para o leer lo que dejen en el chat, o si las quieren hacer también, como pueden hacer algunas preguntas al final. Y también en el chat, enseguida la Maca les va a mandar un formulario para quienes quieran certificación y también para quienes quieran el material del curso de capacitaciones que hicimos con ASIF sobre presupuesto con perspectiva de género, que ya que estamos les agradecemos un montón porque han producido un material que está buenísimo, y también unos videos de los encuentros que tuvimos. Entonces, bueno, eso, muchas gracias, y también agradecerle a todas las expositoras por estar acá, al proyecto Posibilitar la Vida, Administrar la Muerte, Contribuciones para una Teoría Latinoamericana de la Estatalidad, que son quienes nos han prestado la plataforma, así como decía, a la Coordinación de Sociología, al Instituto de Estudios de Género de la UNCUDO, a la Cátedra de Prácticas Profesionales, que nos han acompañado en todo este proceso desde el principio de año, y a Vero, que es nuestra supervisora, a la consultora Suma Equidad, y bueno, y a la dirección de carrera, que también nos ha acompañado para esta actividad, que ya que estamos, le doy la palabra a Agus, que es la codirectora, para hacer una presentación. bueno, hola a todos. Gracias Maca y Coti por la presentación. Bueno, yo soy Agustina Díez, soy codirectora de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de Cuyo y además profesora de un espacio nuevo, relativamente nuevo dentro de la carrera de Sociología, que son las prácticas profesionales. La verdad que celebramos mucho desde la dirección de carrera este espacio, junto con Albina Paul, que es la directora, que les manda un fuerte abrazo a todas. No ha podido participar en este momento, pero bueno, que también transmitirles que está también muy contenta de facilitar estos espacios de discusión dentro del campo de las ciencias sociales, y sobre todo desde este ámbito tan importante que es el ámbito de la formación de profesionales de las ciencias sociales. Nosotros ya venimos desde hace unos años, más precisamente desde el 2010, que veníamos repensando la reforma del plan de estudio, muy preocupados porque veíamos esta falta de relación entre la formación y la inserción laboral, es decir, qué tipo de sociólogos formamos y qué hacen los y las sociólogas luego de salir de la facultad.
un poco con todos estos interrogantes, es que una de las grandes reformas es en la carrera la aparición de las prácticas profesionales, que realmente ha sido muy fructífero y muy potente este espacio, porque los estudiantes lo que más han hecho, más allá bueno, desde la cátedra, ofrecer un espacio de formación sobre los futuros escenarios laborales, creo que ha sido más lo que ellos y ellas nos han brindado en cuanto a las preguntas que traen, ¿no? Los cuestionamientos, las observaciones, las propuestas en torno a las necesidades de renovar las trayectorias educativas, ¿no? Y en este sentido, bueno, decirles que para quienes no son estudiantes, docentes o egresados de la carrera de Sociología, la carrera de Sociología es un amplio paraguas que permite, si bien permite dedicarse a numerosas y variadas tipos de inserciones laborales, también es cierto que es un gran desafío justamente ese gran paraguas, porque implica que hay un gran espacio que se le da a la teoría y a la metodología, pero por otro lado quedan quizás un poco más debilitadas ciertas herramientas destinadas, o la capacitación en ciertas herramientas destinadas a la intervención concreta. Ya después no me quiero adelantar con algunas cuestiones que voy a mencionarles después, pero justamente lo que les quería decir es que estamos muy contentos porque este tipo de temáticas como la que nos reúne hoy hace que nos volvamos a cuestionar qué cosas nos faltan trabajar en la formación de los y las estudiantes de sociología. Así que, bueno, no quiero alargar más la bienvenida y les dejo la palabra entonces a las chicas que van a presentar a quienes vamos a exponer en este caso. Muchas gracias, Agus. Bueno, para empezar ya con las exposiciones del conversatorio, en primer lugar vamos a presentar a Karina Fara, perdón, Cari, si pronuncié mal tu apellido, quien es licenciada en Economía, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Es docente de materias como economía, estadística, formulación y evaluación de proyectos para diferentes universidades de la provincia de Mendoza. Es investigadora en el ámbito público y privado, tanto a nivel nacional como provincial. También realiza consultorías individuales para formulación y evaluación de proyectos. Se ha desempeñado como consultora de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido disertante respecto de temas de coyuntura económica, temas sociales, sectoriales, y se especializa en perspectiva de género. Y además, desde hace un tiempo se desempeña como conductor y columnista económica en medios radiales y televisivos a nivel nacional y provincial. Bueno, Cari, te dejamos la palabra. Muchísimas gracias, Maca, por la presentación. Coti también, que te veo la cara, hemos estado en contacto estos días vía WhatsApp. Así que bueno, Agus, muchas gracias, y gracias también a mis codisertantes, amigas aparte que hay acá, que veo, que me da mucha emoción estar con ellas y compartir estos espacios. Me quedé pensando en eso de que me he especializado en temas de perspectiva de género, y la verdad que soy media nueva en eso, soy de las, y siempre lo reivindico, ¿no? Soy de las mujeres que hicimos el proceso de, en algún momento de la vida, reconocernos feministas, de las que en otra época, a ver, vengo de colegio de monjas, me toca hacer cargo, tengo 45 años, y en algún momento era de las que decía, la mujer y el hombre tienen que ser iguales, y yo por eso soy femenina, y no, hasta que me di cuenta que, bueno, que nada, empecé a leer un poco. Se lo agradezco plenamente a mi amiga Sonia Vargas, que también está acá presente, que fue la que me abrió la cabeza al feminismo, y muchas otras mujeres con las que me he cruzado en la vida y que se los agradezco plenamente. Bueno, no me quiero extender mucho en todo esto, en lo autorreferencial, pero bueno, agradecer estos espacios y celebrarlos, y me da un poco de envidia de que sean la Facultad de Ciencias Políticas, a la que le tengo muchísimo cariño,
sobre todo en mi época de estudiante, de militante en la facultad, que íbamos a festejar a ciencias políticas. Nos pasábamos teléfonos con los chicos y todas esas cosas. No había celular en mi época, pero bueno. Pero me da un poco de envidia que esto también no prenda un poco en la Facultad de Ciencias Económicas. Es un sueño y espero que algún día la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCU yo tenga una cátedra de economía feminista o de economía con perspectiva de género, o de presupuesto con perspectiva de género o algo más, porque necesitamos también formar no solo politólogos, sociólogos con perspectiva de género, sino también economistas, y bueno, a la muestra está que por ahí mis colegas no tienen nada de perspectiva de género. Bien, no me quiero ahondar, sí, vuelvo a decir lo mismo, no me quiero meter en esto y vamos a ir al hueso de lo que nos convoca hoy. Yo estuve haciendo un análisis del presupuesto provincial del año pasado, hice más o menos los mismos cálculos, me llevé algunas sorpresas con la nueva ley de presupuesto que se está empezando a discutir y a debatir acá en la provincia de Mendoza, y comparar un poco con el presupuesto nacional y qué pasó, cuál ha sido la experiencia para este presupuesto 2021 de la nación, digamos. Entonces, yo, si puedo, les voy a compartir pantalla, ¿les parece? Ay, me tiene que habilitar el anfitrión, no sé quién es la anfitriona. El anfitrión. Ahí te habilito, Cari. Ok. Avísame. No. Cuando me digas. Hay un pequeño problema técnico y es que si te permite eso, vas a quedar de hospedadora vos. ¿Querés compartirme, ir exponiendo mientras y me lo mandás rapidito y yo lo comparto? ¿Qué te lo Mandáselo a mando Coti por WhatsApp. ¿Tenés Te lo WhatsApp? mando a Coti por WhatsApp, dale. Dale, y ella me lo mande y ahí comparto. Coti. Disculpen los inconvenientes técnicos de la virtualidad. No me di cuenta, la verdad. Estoy tan acostumbrada a compartir. Espérate que encuentre el. Ay. De paso, si alguien más tiene Ahí está. para compartir, me lo pueden ir mandando ahora de las mismas expositoras, así nos ahorramos esto. Nos ahorramos el tiempo muerto. Ahí está, documentos, bien. Oh, tengo que seguir todo el caminito. Encima no saben el desorden que tengo en la computadora. Es lo único que sé desordenada. Acá estamos. Bien. A ver si se... Bien, ahí va. Ahí fue. Ahí fue. Bien. Bien, voy a empezar a hablar un poco. Entonces, como les decía, así les doy tiempo a las chicas que bajen y compartan. Vamos a empezar un poquito a hablar de un par de consideraciones que me gustaría que tengamos presente antes de irnos a los números, ¿no? Primero, una definición que por ahí puede ser media taxativa, pero que yo hace unos años que la vengo meditando, y que es que el presupuesto es la expresión efectiva de la voluntad política. O sea, si no está presupuestado, si algún objetivo de gobierno o algún objetivo electoral o alguna promesa electoral o lo que sea, no tiene partidas presupuestarias asignadas, no es parte de la voluntad, no es parte de la agenda de las autoridades. O sea que, primero, el principal como ciudadanos, para saber si nos están vendiendo espejitos de colores o realmente van a apostar por cambiar o para hacer cambios concretos en algún área de la política social, tienen que estar las partidas presupuestarias destinadas. Entonces, el ejercicio del gasto del gobierno no es neutral al género. Siempre va a haber un sesgo que, por las propias desigualdades preexistentes en la sociedad, ese gasto va a afectar en mayor o menor medida a determinadas minorías, ya sea positiva o negativamente, tanto el gasto como la recaudación impositiva, ¿no?
Necesitamos de la aplicación de medidas especiales de carácter temporal, o las que se llaman acciones afirmativas, que se orienten a propiciar la igualdad de género. Entonces, para esto necesitamos una asignación de recursos públicos etiquetados, etiquetando programas, etiquetando acciones, etiquetando partidas presupuestarias que tiendan a beneficiar particularmente a las mujeres y, ¿por qué no?, a otras minorías diversas. Cuando hicimos la capacitación, la verdad que nos encontramos con esta novedad de etiquetar, y hay muchas otras etiquetas más allá de la de perspectiva de género, o la del presupuesto sensible al género. Hay muchas otras etiquetas que son sumamente interesantes y sumamente importantes, sobre todo cuando hablamos de variables sociales. Entonces, los presupuestos públicos son la explicitación de la política pública, ya sea en los ámbitos sociales como en los ámbitos económicos. Entonces, se va a reflejar tanto la política económica como la política social y sus prioridades, tanto de los estados nacionales, provinciales, municipales, en sus distintos niveles de gobierno, se va a explicitar en este presupuesto. No sé si ya pudieron compartir. A ver, sí, la estamos viendo, de hecho. Sí, ¿la ven bien? Sí. Si querés, andate a la... Bien. Cari, vos anda avisándome cuando cambio de andate, a ver, como a la diapositiva 5. A la 5. A la, ¿cómo le dice el presidente? A la filmina. A la filmina 6. A la filmina 5. Bueno, el presupuesto entonces sensible al género es, a ver, espérate que yo la bajo por ahí. Ahí está, sí. Entonces el presupuesto sensible al género va a ser aquel cuya planeación, programación y presupuesto contribuye al avance en la igualdad de género y a la realización de los derechos de las mujeres. En todo esto seguramente Juli va a poder ahondar muchísimo más que yo, porque claramente todos estos conceptos los obtuvimos gracias a las chicas de ASIG cuando hicimos la capacitación. Entonces, seguramente la Juli con esto va a ir mucho más a fondo. Entonces, yo sobre todo de todo esto, quiero que nos quede claro esto, de que los estados, de que el Estado nacional o provincial va a etiquetar en la medida, primero, identificar las partidas presupuestarias, tanto en la elaboración, implica que tuvieron en cuenta la perspectiva de género a la hora de elaborar las políticas o de formular las políticas, y también que nos van a permitir, después de ejecutado el presupuesto, analizar concretamente los impactos de esas partidas presupuestarias, ya sea desde el gasto o desde la recaudación de los recursos del Estado. Sí, Coti, si querés pasar. Pásate 2. Otra más. Che, yo hagamos el mouse como si fuera pasando. Bueno, entonces las iniciativas de perspectiva de género o de presupuesto sensible al género o de etiquetar las partidas van a fortalecer los marcos normativos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a dar marcos de referencia en el Estado y en el gasto del Estado. Y nos van a permitir también constituir o contribuir a generar y consolidar capacidades, mecanismos de monitoreo y de evaluación, y me parece que esto es como la mega estrella. O sea, después monitorear el gasto del Estado. Cuando tenemos las partidas etiquetadas, es como, va a ser mucho más fácil. Me parece que contribuye a la transparencia o a disminuir las áreas de opacidad en la expresión del gasto del Estado. Pasemos otra más, por favor. Bueno, vamos a empezar un poquito con el presupuesto 2020, perdón, con el 2021 a nivel nacional, que como estrella, digamos, debuta este año un presupuesto etiquetado. Está buenísimo que esté etiquetado y ya van a ver por qué y lo fácil que nos permite identificar partidas. Pasemos estas
ya te digo. Bien, en el presupuesto 2021 se nos hace fácil determinar que se destinan 1,3 billones para políticas de género. Estas partidas que se destinan a políticas de género representan casi el 16% del total del gasto del Estado nacional. Y es un monto que equivale al 3,4% del PBI, histórico, digamos. Es un montón de plata. ¿Y por qué la podemos identificar? ¿Cómo podemos identificar estos 55.000 pesos por mujer por año en promedio en todo el país? Bueno, justamente porque encontramos etiquetadas las distintas partidas que aun cuando correspondan transversalmente a distintas áreas de gobierno, tienen un impacto en la situación concreta de las mujeres o en la situación concreta de determinadas minorías respecto del género. Pasemos otra. ¿Coti? Yo acá no los quiero aburrir mucho con la representación. Esta fue una placa muy difundida en la prensa. Esta placa fue la que justamente surgió del Poder Ejecutivo para ser difundida a través de la agencia TELAM y así a través de los medios de comunicación. Pero algo muy interesante es que podemos ver cuáles son las partidas y a qué ministerios o a qué áreas de gobierno pertenecen. Y entonces cuando sumamos, si hacemos la suma de todas estas partidas que, como verán, pertenecen desde el ANSES, Ministerio de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, otros gastos que serían como unos vueltitos por ahí, suman 1.280, o sea, casi 1,3 billones de pesos. Entonces, porque los billones son 1 millón de millones, ¿sí? Entonces, imagínense la cantidad de ceros que es, ¿no? Bien, ¿qué me pareció? ¿Qué hice yo después de ver la ley de presupuesto nacional? Bueno, dije, a ver a Mendoza, de las transferencias que nos hace, porque, bueno, vamos a mirarlo como desde el punto de vista de las mendocinas. ¿Cuánto es la plata que nos llega desde distintas transferencias, identificando estas mismas partidas? Si querés, pasate otra. A ver, sí, esta. Entonces, identificando en estas grandes partidas presupuestarias o organismos de gasto, empecé a identificar cuánto es la plata que nos llega a la provincia de Mendoza y, obviamente, teniendo ya esta etiqueta que dice PPG, ¿ven? Que dice Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral, PPG, esa etiqueta, cuando uno filtra por esta etiqueta, te encontrás que a ese ítem, a la provincia de Mendoza, desde la Nación nos van a llegar transferencias por 4.642.600 pesos, en prestaciones previsionales por moratoria previsional, o sea, lo que es ANSES, lo que nos llega a lo que nos va a llegar a las mendocinas por moratorias previsionales nacionales son unos 50.000 millones de pesos. Si vamos sumando, llegamos a un total general de 70.240 millones y monedas. Entonces, cuando empezamos a pasate otra filmina, porfis. Ahí está. Entonces, cuando dividimos para el 2021 en términos nominales, no ajustado nada por inflación, para que no compliquemos, por ahora no vamos a meter la inflación, pero para el año 2021 el Estado Nacional va a destinar en políticas, por distintas transferencias, nos va a destinar a las mendocinas casi 69.000 pesos por mujer por año. La verdad, no sé si es mucho, no sé si es poco, todo es una cuestión relativa en economía, relativa de dos cosas, de cuánto necesitaríamos que nos destinen, y relativa también en términos a cuánto nos destinan otros estratos del gobierno, digamos, otros niveles de gobierno. Hice más o menos lo mismo y ahora me voy a meter mucho más en este dato que está acá abajo, que es cuánto nos destina el nuevo presupuesto de la provincia enviado por el gobernador a la legislatura, el presupuesto que actualmente se está tratando, y cuando identificamos
las partidas, que cuesta un montón identificarlas, por el tipo de exposición bastante arcaica que tiene el presupuesto provincial. Está expresado por programas, pero tampoco está expresado por programa, porque lo que sería presupuesto por programas solamente es una declaración de objetivos de distintos programas, pero no tiene una expresión concreta de programas y cruzando, porque uno tiene que irse a una planilla para ver las metafísicas, a otra planilla para ver recursos físicos, y después a otra planilla para ver gastos monetarios. Entonces, la verdad que la información es muy confusa. Cuando hacemos todo ese ejercicio y vemos cuánto más o menos podemos identificar de políticas de género en el gobierno de la provincia, a cada mendocina nos destinan este año 38 pesos. Pasate otra filmi, por favor. Este dato les puede sonar, ven, yo acá más o menos tomé las devoluciones poblacionales que tiene publicada la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia. Entonces, más o menos en el 2021 vamos a hacer 1.021.000 mujeres más o menos, así que si dividimos el gasto en ese número nos arrojaba esos 38 pesos por mujer. Hacemos otra. Bueno, esta es la composición, no importa, eso pasa. Son datos que pongo yo porque a mí me gustan los números, me encantan los números. Bien, este es el gasto promedio per cápita. Si comparamos lo que se destinó en todo el gasto público el año pasado, eran casi 99.000 pesos por mendocino y mendocina y mendocine. Este año son 132.000 pesos, da una variación del 34%, que es más o menos lo que se prevé la inflación anual para este año para la provincia de Mendoza. No sé si nos vamos a quedar un poquito cortos, pero más o menos rondará entre el 30 y el 35% de la inflación, así que no, si el dólar el lunes sigue igual, parece que esto podría ser. No sé, vamos a ver qué pasa con el dólar. Otra femina, por favor. Acá. Bueno, acá también hicimos como la comparación de distintas áreas de gobierno, por ejemplo, asistencia y promoción social, cuánto se destina a la asistencia y promoción social y en todos estos objetivos de asistir grupos vulnerables afectados por contingencias climáticas, deterioro social del agente público, del grupo familiar, brindar asistencia al anciano, al discapacitado, o sea, como en estas áreas del desarrollo social que son como más sensibles. De todo el presupuesto provincial se le destina este año el 1,5% del total de lo que se destina en la provincia de Mendoza al gasto total de la provincia de Mendoza. Entonces, tenemos una variación del 13,6% de incremento. O sea, de un año al otro se incrementó un 13,6%. Claramente eso nos da un 54% por debajo de la inflación estimada. Yo supuesto que va a ser del 30% la inflación, pero entre el 30 y el 34 no habría mucha diferencia, así que más o menos es el 50%, hemos perdido un 50% de poder adquisitivo en las áreas sociales del gasto público mendocino. O vamos a perder, ¿no? La próxima, por favor. Cotistas por ahí. Ahí está. Bien. Bueno, respecto... No, una antes, porfa. Una antes. La 17. Ahí está. Sí, esta. Bueno, respecto a grupos minoritarios, al colectivo, por ejemplo, LGBTIQ, cuando miramos dónde está en el presupuesto de la provincia, la única partida, por lo menos que yo encontré, si alguien encuentra otra partida, me avisa, parezca como explicitado que son un grupo destinatario de políticas públicas. ¿Se cortó la presentación? ¿O se me cortó a mí sola?
No, me parece que a todas. A todas. Bueno. Sí, no sé, la Maca en realidad estaba compartiendo porque yo no podía compartir y no sé qué le pasó. ¿Se salió Si la querés Maca? seguir ahí, Bueno, veo dale. cómo resuelve. Sí, no hay problema. Bueno, de nuevo nos encontramos, por ejemplo, a los grupos LGBTIQ solamente en los objetivos que tienen que ver con la promoción y prevención de la salud, en un objetivo particular que es prevenir, promover y proteger la diversidad de géneros, con una caída, digamos, del poder adquisitivo que más o menos va a rondar el 92% entre lo que se le destinó el año pasado y lo que se le destinó este año, porque la misma partida comparada año con año da un incremento del 6,8%, o sea que en términos de poder adquisitivo, si la inflación va a ser del 30%, vamos a perder un 92% más o menos de poder adquisitivo. O sea, encima que es encima, a ver, ese ítem, ese objetivo del gasto, recibe el 0,2% del 6,7% que recibe el objetivo general de promover y prevenir la salud, de promoción y prevención de la salud. Entonces, claramente, si es el 0,2 del 6,7, nada, es nada, son 38 millones, casi 39 millones de pesos que se va a destinar. Como única partida destinada al colectivo LGBTIQ, o que podríamos asemejar al colectivo, como si solamente fuera una cuestión de salud lo que necesitan, o las necesidades del colectivo solamente tuvieran que ver con cuestiones de salud, sin tener en cuenta que necesitan políticas activas, por ejemplo, de trabajo, de vivienda, nada. Podemos hablar horas y horas y horas de cuáles son todas todas las acciones que se podrían encarar desde el Estado. Otra sorpresa que yo me llevé es que el año pasado se le destinaban 98 millones y medio más o menos a el objetivo de promover y proteger la salud de embarazadas, madres, niños y adolescentes, y este año esa partida no ha recibido asignación. Cosa que ya me parece como un poquito llamativa. No sé si no la encuentro yo, si se ha traspasado a otro lado, pero digamos, figura la partida, pero figura sin asignación presupuestaria. Bueno, y ahora sí, vamos a ir más al hueso todavía, que es ver dónde están las mujeres, dónde estamos las mujeres para el gobierno de la provincia. Estamos dentro del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Ese ministerio va a recibir en el 2021, unos 26.000 millones, 26.500 millones de pesos. El año pasado recibió 16.000 millones, o sea que casi vamos a recibir 10.000 millones más, lo que implica un incremento del 65%, por lo tanto, vamos a tener un incremento interesante en el ministerio, pero concretamente la Dirección de Género y Diversidad va a recibir un aporte digamos, no alcanza a compensar el incremento de la inflación. Y ese aporte va a ir directamente, o digamos, se lo lleva dentro de la Dirección de Género y Diversidad, se la llevan las partidas, por ejemplo, de personal. Casi todo va a las partidas de personal, que no estamos diciendo que la gente es... No, Vero, no estamos diciendo que, que las personas que trabajan en la dirección no tengan que ganar más, y está bien, pero necesitaríamos que el Estado no solo le dedique mayores recursos a pagar sueldos, sino que además le dedique mayores recursos a la adquisición de bienes, a mantener bienes, por ejemplo, no sé, pero vos después contar un poco mejor, pero por ejemplo no queda claro, o a mí no me queda claro, cómo se mantienen los refugios para las mujeres víctimas de violencia. Bueno, todo esto necesitamos que el gobierno de la provincia le destine un poco más de dinero. De acá surgen esos famosos 38 pesos que yo les mostraba al inicio. Entonces, cuando nos preguntamos por no sé si se pudo recuperar no. Ay, sí, ahí está. Mira, andate, a ver,
Ya te digo. Andate a la 19, a la que sigue. Mirá. Cuando queremos analizar otros grupos, por ejemplo, cuánto se le destina a los adultos mayores, fíjense. Cuando sacamos el promedio per cápita, el año pasado se le destinaban 1.121 pesos a cada adulto mayor y este año se le va a destinar 1.122 pesos. Sí, un peso más. Un peso más a cada adulto mayor. Sabemos que, aparte por las expectativas de vida, las poblaciones de adultos mayores están mayoritariamente compuestas por mujeres. Bueno, que incluso hay un dossier estadístico muy bueno, Visual Index, creo que este año fue, donde mostraba cómo, si bien las mujeres tenemos más expectativas de vida, tenemos una expectativa de vida más larga, llegamos con mayores deterioros físicos. O sea, vivimos más años, pero generalmente con alguna discapacidad en mayor proporción que la de los varones. Después, si alguna quiere verlo, lo buscamos y lo charlamos. Para mí ese fue un dato muy, muy choqueante, ¿no? Porque esto, cómo la vida desgasta a las mujeres para que lleguen a la tercera edad con más deterioro físico que el varón. Aunque vivas, digamos, aunque vivamos más años, llegamos con más discapacidades. Entonces me quedé pensando en este gasto y me parece interesante que por más que uno diga, bueno, esto es adultos mayores, bueno, la gran mayoría de los adultos mayores, no solo de la provincia, de toda la Argentina, son mujeres, entonces todas las políticas que también vayan a beneficiar a los adultos mayores van a beneficiar o van a disminuir la desigualdad de género que también persisten en la tercera edad. Ayudándole enter como si la fuera a pasar. Pásame a la otra, Filmin, por favor. Bien, gasto por niñe y adolescente, identificando algunas partidas. También el gasto aumentó un 9,3% en términos nominales, o sea, si lo contrastamos con la inflación del 30%, claramente los niños, niñas, niñes y adolescentes van a perder poder adquisitivo en el gasto que reciben del Estado, las erogaciones estatales para mejorar sus situaciones. La otra, por favor. Gasto por mendocina, entonces, uy, acá no lo modifica. Bueno, en el 2020 eran 36 pesos, en el 2021 son 38. Acá me quedaron los dos 38, pero la variación es del 5,8% anual, o sea, claramente estamos perdiendo recursos frente al gasto del Estado, ¿no? La próxima. Ahora, yo acá calculé lo mismo, digamos, cuánto se nos destina a la Dirección de Género y Diversidad, pero en vez de dividirlo por mendocina, lo dividí por el total de la población. ¿Por qué lo dividí por el total de la población? Porque pensar que las políticas de género y diversidad solamente tienen que tener como destinatarias a las mujeres es una mirada miope, digamos. Tiene que ser políticas que involucren a toda la sociedad. También necesitamos políticas que digamos, incentiven la revisión de masculinidades, porque, por ejemplo, el tema de violencia tiene dos aspectos, ¿no? Tenemos que atender a la víctima de violencia, que es la emergencia, que es el emergente de la violencia, pero también tenemos que atender, o tenemos que ver, qué políticas se pueden implementar para que los varones empiecen a revisar ya mismo, antes de ayer, sus masculinidades, que tienen que ver con una cultura. Además, por otro motivo, porque yo en esta población de varones, porque estadística, y acá para mí hay un tema también central que va más allá del presupuesto y que tiene que ver con las estadísticas públicas. Totalmente, binarias, ahí justo vi la palabra en el chat, no sé quién me la escribió, binarias. Las estadísticas son binarias, dividen a la población en varones y mujeres, entonces no tenemos, salvo algún sondeo puntual, que a lo mejor haga alguna organización o que sea de los organismos públicos, no se llevan datos estadísticos sistemáticos, anuales, con periodicidad establecida, que salgan de esta lógica binaria. Entonces, no sabemos dentro de todos estos varones, del 40 y tanto % de población masculina, o que la estadística considera como masculina, cuántas mujeres trans tenemos, digamos.
¿sí? Así como tampoco sabemos cuántos varones trans tenemos y qué problemática tienen estas poblaciones, porque sabemos que tienen una problemática distintiva de acceso al trabajo, de acceso a la vivienda, de acceso a la salud, de precarización laboral, de mil problemas que podemos empezar a identificar solamente con salir de la lógica binaria, de decir cuántos, o de estratificar solamente a la población por grupos etarios, por varones y mujeres. Entonces me parece que hay que trascender, y este dato de que este año se nos van a destinar 19 pesos a cada mendocino, y acá me parece importante hacer hincapié, que el problema de la desigualdad de género es un problema de toda la sociedad, no es un problema de las mujeres, es un problema de toda la sociedad, porque termina siendo un problema de los niños, porque la pauperización de las mujeres, o lo que se llama la feminización de la pobreza, ha terminado, y está a la vista de las estadísticas, ha terminado impactando en las trayectorias de vida de los niños, de las niñas, de las niñas y los adolescentes. Entonces, me parece muy importante que empecemos a trascender los números, de reducir lo que es perspectiva de género a la población femenina, y empecemos a discutir cuáles son las poblaciones de referencia y las poblaciones destinatarias de estas políticas. Así que, bueno, otra más. Muchas gracias, justo termino cuando me agarró la tos. Muchas gracias a todas, espero que les haya gustado, y bueno, cualquier cosa, casi todas tienen mi teléfono, así que cualquier cosa que necesiten estoy a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cari. Ahí salieron un montón de cosas que hemos estado viendo a través de este proceso de prácticas. Hay una dirección y bueno, no es el momento para debatir, después lo podemos hacer, pero sí, está buenísimo el análisis que hiciste. Bueno, gracias. Bueno, ahora la presento a Julieta. Julieta es parte de ASIG y bueno, muy amablemente nos va a acompañar ahora. Ella es abogada por la Universidad Nacional de La Plata, maestranda en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús y coordinadora del programa de justicia fiscal por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Así que bueno, ahí nos va a compartir un poco también. Gracias, Coti, gracias, Maca, y gracias por la invitación a todas. Yo voy a hacer como complementar un poco, suscribo todo lo que decía Cari, complementar un poco desde nuestra experiencia y las investigaciones que hemos podido hacer en ASIG, y nada, queda a disposición también para seguir conversando. En principio, contarles que hay ya desde los años 90 muchas iniciativas para implementar presupuestos sensibles al género en la región. En muchos países de América Latina se tomaron este tipo de iniciativas, tanto por parte de organizaciones de la sociedad civil como de algunos gobiernos locales, municipales o incluso nacionales. También algunas fueron impulsadas de parte de la academia, por eso también me parece que está buenísimo que empecemos a trabajarlo en las facultades. Como también decía Cari, en mi facultad, en la Universidad Nacional de La Plata, no hay nada de esto, de hecho esto lo aprendí trabajando en ASIG. Y gracias a muchas organizaciones y activistas feministas como que empezaron a mirar la dimensión presupuestaria y también impositiva con enfoque de género, y se va aprendiendo mucho como en esos intercambios. En cuanto a las iniciativas, hay como 3 tipos de iniciativas. Una es la que analiza programas o partidas. ¿Me escuchan bien? Porque al vecino se le ocurrió justo ahora taladrar, así que tengo miedo de que no me estén escuchando. Sí, se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Una de las iniciativas que les contaba, que es un poco la más sencilla, es la de analizar programas o partidas específicas, intentando como mínimo entender a cuántas mujeres llega y qué impacto tienen esos programas en las mujeres u otras diversidades e identidades de género. Una un poquito más ambiciosa, que es la que existe hoy a nivel nacional en Argentina, es etiquetar las partidas, identificarlas como una partida que tiene impacto explícito en la garantía de los derechos de las mujeres y diversidades. Y otra un poco todavía más ambiciosa y más interesante, que es
la de incorporar la perspectiva de género, no solo identificando partidas que tienen como protagonistas a las mujeres o a las diversidades explícitamente, sino también intentar transversalizar ese enfoque a todas las partidas, instituciones y etapas del ciclo presupuestario. Con esto me refiero a que haya participación activa de las mujeres y diversidades durante la discusión del presupuesto, cuándo se formula, cuándo se ejecuta también, y no solo que las partidas que existen hace años y que en general, tanto a nivel provincial como nacional, suelen repetirse todos los años los programas presupuestarios, no solo identificar esas que ya existen, sino pensar si se necesita modificar algún programa o alguna partida, alguna política pública para que tenga impacto en reducir las desigualdades de género. Eso es como más la parte más teórica sobre estas iniciativas de presupuestos con perspectiva de género. También, como bien decía Cari, en el ámbito nacional, en nuestro país, este proyecto de presupuesto incorpora esta identificación de partidas. Es el tercer año que se hace, pero lo que pasa como con este presupuesto de novedoso es que se jerarquiza mucho el enfoque de género. De hecho, la creación del ministerio y nuevas áreas también impacta en que haya mucho más presupuesto en términos global con relación al presupuesto total etiquetado. Lo que hace la metodología a nivel nacional que tenemos, y que de vuelta es como el tercer año consecutivo que esto se viene haciendo en Argentina, es primero identificar programas o actividades que están diseñadas para reducir las brechas de género, o con impacto directo en la reducción de la desigualdad de género. Y ahí está, por ejemplo, el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, asignaciones familiares, programas de salud sexual y procreación responsable, los que, como decía antes, parecen tener a las mujeres y diversidades como protagonistas. Otra categoría es la de programas o actividades que, si bien no han sido diseñadas explícitamente para reducir brechas de género, pueden llegar a tener algún impacto. Y ahí están casi todas las partidas de programas de niñez, salud en la infancia, o programas educativos, o programas de jardines infantiles. Y después está el gasto general, que no tiene etiqueta de PPG o presupuesto con perspectiva de género, pero sí algunos tienen otras etiquetas, como también decía Cari, de niñez, de discapacidad. Esas son un poquito más nuevas que las etiquetas PPG, son del año pasado, no del 2018. Lo que hace este proyecto de presupuesto es profundizar la metodología, identificar más programas, más actividades en más ministerios que tienen perspectiva de género, aumentar el porcentaje sobre el total del presupuesto de partidas identificadas. En el año 2019, alrededor del 4% del presupuesto total estaba etiquetado con perspectiva de género, y para el proyecto del año que viene, casi el 16% de los gastos están etiquetados, así que es muy importante el aumento. Y esto también se explica porque al crearse el Ministerio de Mujeres vemos que la asignación presupuestaria crece muchísimo, es como un 600% más alta que la de este año incluso. Y bueno, como les decía, también hay nuevas áreas como la Dirección de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía, y nuevos programas al interior del Ministerio de Mujeres. Todavía igual encontramos como bastantes desafíos, sobre todo para pasar de esta iniciativa que les contaba más de etiquetado e identificación de lo que ya existía, a un avance en términos de pensar a todo el presupuesto, tanto en su proceso como en su implementación con enfoque de género. Otro de los desafíos que se suman y que también adelantaban en el chat y adelantaba Cari es la producción de información en Argentina, tanto en las provincias como en la nación, salvo contadas excepciones de algunos programas que están destinados al colectivo LGTBIQ+, sigue habiendo un abordaje binario y muchos problemas en la producción de información para entender cómo llega y a quién es cada una de las políticas públicas. Otro desafío que encontramos es que no hay, y esto llama muchísimo la atención, no hay ninguna partida etiquetada en el Ministerio de Desarrollo Territorial, de Hábitat, que cuando en realidad parecería haber programas que deberían tener a las mujeres y diversidades como protagonistas. Tampoco hay programas etiquetados en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Entonces ahí encontramos como una brecha todavía por
profundizar, por entender cómo se implementan esos programas y qué impacto tienen en reducir las desigualdades de género. También hay algunos problemas en términos de transparencia presupuestaria en el Plan Nacional de Acción. El plan debería tiene un alcance federal, debería alcanzar a todas las provincias, pero no está tan claro cómo se van a distribuir los recursos para los diferentes años del plan al interior de las provincias, ni quiénes son los ministerios responsables, y también falta un poco de detalle en términos de metafísicas o producción física de las partidas de ese plan. Entonces, ahí entonces encontramos como algunas cuestiones todavía por seguir trabajando, es esta necesidad de que haya más información desagregada por género mínimamente, por edad, por ubicación geográfica, y creemos que también se viene algo interesante para como seguir profundizando este tipo de iniciativas, porque se creó un programa interministerial que pretende llegar a las provincias para mejorar la publicación de información presupuestaria, que adopten esta metodología de etiquetado, y lo que encontramos en los talleres que hicimos en septiembre con las chicas, algunas de las que están acá estuvieron en esos talleres, es que antes que identificar y poder etiquetar los programas necesitamos tener más información. En muchas provincias ni siquiera se publica información por programas. Mendoza justo es de la que mejor están de las 3 que nos juntamos en septiembre, pero bueno, todavía hay mucho por hacer también en términos de datos, de producir y publicar información, y de implementar mecanismos participativos que sean interesantes para tanto incluir a autoridades provinciales que se junten con las nacionales y haya ahí una sinergia linda para seguir aprendiendo, como que involucren a organizaciones feministas y a la academia en ese trabajo. Y por último, también para complementar algo que trajo a la conversación Cari, es que todavía queda un montón por hacer también desde la academia y desde la sociedad civil en incorporar a la dimensión impositiva el enfoque de género. No hay muchas experiencias de incorporación del enfoque de género en los impuestos, las más recientes son de exenciones o deducciones en el IVA, fundamentalmente en productos de gestión menstrual. Hay casos interesantes en Colombia, en México, acá hay propuestas que todavía no se han implementado, que igual tienen problemas en implementación, sobre todo por el traslado del IVA a los precios que suele pasar en todos los países de América Latina. Entonces a veces se encuentra que es mejor programas de gasto directo en esos casos, pero sí sabemos que todavía hay muchísimo por hacer en términos también de recaudación. Por ejemplo, los impuestos al consumo, como el IVA, que explican en Argentina alrededor del 40% de toda la recaudación de impuestos, afectan desproporcionadamente a los sectores más bajos de ingresos y más todavía a las mujeres, si consideramos que el 70% de la población del decil más bajo de ingresos está compuesto por mujeres, el 70% son mujeres, 30% solo varones, y que los impuestos patrimoniales, como por ejemplo el impuesto a los bienes personales, sabemos, hay un informecito nuevo que está muy bueno de CEPA, que dice que recaen mayoritariamente sobre los varones, y esto es bastante claro si tenemos en cuenta que así como el 70% del decil más bajo está compuesto por mujeres, el decil más alto está compuesto o sobre representado por varones. Entonces como que todavía ahí hay un montón por seguir trabajando en cómo, y esto que no les dije es que así como los impuestos al consumo explican el 40% de la recaudación, los patrimoniales, que en principio son más progresivos y recaudan más de quienes más tienen, de quienes más riqueza sobre todo tienen, explican solo el 1% de la recaudación nacional. Entonces ahí tenemos como mucho para seguir trabajando con enfoque de género y pensar cómo se puede realizar no solo el presupuesto, sino también la recaudación. Eso era más o menos lo que tenía ganas de contarles, pero si hay preguntas estoy atenta. Y ahora les voy a pasar un informe que publicamos esta semana con algunas organizaciones de género, y también contarles que el lunes que viene tenemos una charla sobre el presupuesto, que tiene dictamen casi para el año que viene, con organizaciones de género. Va a haber 2 diputadas y una persona del Ministerio de Mujeres. Les paso el link también para quienes quieran sumarse. Bueno, muchísimas gracias, Juli. Estuvo muy zarpado. De hecho, justamente en el docs que les vamos a mandar, por si quieren la certificación, también les vamos a ofrecer, si quieren dejarnos su mail,
para mandarles el material, por quienes estén recién introduciéndose a esto y les interese el material que creo así para estos cursos de capacitación que están dando. Y bueno, también pueden seguir así e informarse directamente, ¿no? Les quería pedir si todos pueden revisar si están poniendo bien su nombre, porque vieron que a veces cuando comparten computadora, si están bien sus nombres y si están completos, porque para la certificación, bueno, nos vamos a ir fijando que sean quienes han estado participando. Así que eso nada más. Y la Maca va a presentar a la próxima expositora. Muchas gracias, Juli, de vuelta. Perdón, Coti, en todo caso, quizás es más rápido, porque si no tienen que salir del perfil y volver a entrar, que pongan los nombres en el chat, me parece. Ah, perdón, pensé que se podía cambiar directamente. Bueno, sí, eso. Es más rápido, se puede cambiar, pero es más rápido si ponen los nombres en el chat, me parece. Bueno, perfecto. Gracias, Agus. De nada. Gracias, Agus, y gracias, Juli. Me parece bien lo de en caso de que no coincida el nombre que ya tienen. Si coincide, no hace falta que lo manden al chat. Bueno, voy a presentar a la siguiente expositora. Es Gabriela Vanela, una compa egresada de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas. Ella es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional de Cuyo. Es adscripta de la Cátedra de Administración Financiera de la misma carrera e integrante del Centro de Estudios de Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Vero, que sé que fue quien me propuso para poder compartir esta mesa virtual con ustedes. Habiendo escuchado a las expositoras que me han precedido, no voy a hablar mucho acerca de presupuesto con perspectiva de género, si bien hay algunas acotaciones que me gustaría hacer a las exposiciones, pero sí las voy a dejar para el final, y sí poder hablar un poco de esta necesidad de formación en temas presupuestarios y adicionalmente de presupuestarios con perspectiva de género, puntualmente en nuestra facultad y en general en las ciencias sociales. Dos reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. La primera de ellas tiene que ver justamente con esta necesidad que hablaba un poco Agustina al inicio cuando abrió la charla, de esta necesidad de pensar cómo es la inserción laboral en el caso de acá de las compañeras que están haciendo las prácticas en sociología, o sea, de la carrera de sociología, pero también me animo a pensar y a redoblar la apuesta y pensarlo también para trabajo social y para comunicación social, y me voy a atrever a excluirnos a los cientistas políticos porque sí tenemos una formación en materia presupuestaria, y la verdad que siempre ha sido un tema que me ha llamado mucho la atención, por qué no hablar de presupuesto y por qué tenemos una falencia tan grande en esta materia, ¿no? Y una de las cuestiones que me parece que tiene que ver y que me gustaría compartir con ustedes, algunas reflexiones personales que después podemos charlar al final, que justamente primero y principal que se hace una asociación del presupuesto con lo económico, es decir, con el dinero, y lo económico se relaciona erróneamente con lo que son las ciencias exactas y se excluye de esto como parte de las ciencias sociales y la necesidad de hablar y de poner en términos monetarios una política pública o un programa. Acá las compañeras han hablado mucho de programas y es justamente porque hay diferentes técnicas presupuestarias. La técnica presupuestaria que asume el gobierno nacional, o sea, que tiene en realidad Argentina, no el gobierno de turno, sino en general, es una técnica por programas, la cual se va, si se quiere, desagregando en subprogramas, en actividades y en tareas, las cuales van a tener que después ser estipuladas o divididas por insumos. Estos insumos pueden ser insumos, como se les dice ahora los recursos humanos, talento humano, para no ser tan capitalista, y por otro lado los insumos propiamente de dinero dicho, ¿no? Entonces parece que todo esto lo declamativo, y queda en el plano de lo declamativo cuando hablamos o bregamos, ya sea en ámbitos de militancia o en nuestros puestos de trabajo, si no lo pensamos en términos monetarios. Y en esto parece que incomoda la situación, ¿no? Y creo que nos incomoda a su vez también por ser mujeres y porque hemos estado excluidas de los temas económicos históricamente. Esto por lo que militamos tiene que estar pensado en términos económicos puntualmente porque si no, básicamente no se van a concretar. La cátedra de la cual formo parte como ayudante alumna después de rendirla y ahora como adscripta, la profesora titular, una de las unidades la presenta diciendo los derechos cuestan, o sea, los derechos salen plata. Y la verdad que la primera vez que lo escuché me resultó bastante polémico e inclusive me generó como bastante resistencia.
Después, pensándolo, empecé a darme cuenta de la responsabilidad de pensar las políticas públicas en materia económica y en pensarlas a través del presupuesto. Por esto, esta necesidad, y también lo planteo también para el futuro debate, de por qué no tenemos este tipo de formación. Repito, sí lo tenemos en ciencia política y les voy a contar un poco acerca de esa formación, pero sí me parecía necesario traer este tema a colación. Por otro lado, solamente hablé de presupuesto. Si ahora le sumo presupuesto, le sumo la palabra género o le sumo de perspectiva feminista, de repente parece ser una aguja en un pajar porque no lo vamos a encontrar. Y otro tema que me parece necesario repensar, y no tan solo repensar, sino cuestionarnos puntualmente, es por qué la perspectiva de género está ligada a la buena voluntad de los titulares de la cátedra de incorporarla. Y por qué a su vez no tan solo está ligada a la buena libertad, sino que existe, al parecer, una libertad de conciencia, como la que objetan los médicos para no aplicar una interrupción voluntaria del embarazo, para no aplicar esta perspectiva a las cátedras, ¿no? Y digo, ¿y esto por qué es tan importante? Porque en ciencia social estamos hablando de la formación de cientistas que tienen que justamente atender a las problemáticas sociales. Y en esto, sin lugar a dudas, la brecha existente entre varones y mujeres y varones y población trans, sin lugar a dudas, tiene que ser un tema que debe ser parte de nuestra formación. No tan solo para pensar un presupuesto, sino para pensar la política en general. Por lo cual nos parece como necesario poder debatir esto y pensar de por qué esta perspectiva feminista no está incorporada en nuestra casa de estudios y solamente, como decía, está librada a la buena voluntad de una profesora o de un profesor que decide de repente incorporarlo y parece ser casual, ¿no? Y si decide no hacerlo, e inclusive si decide tener una postura y hablar de una materia sin perspectiva de género, contraria de hecho a una perspectiva feminista o atentando contra los derechos de las mujeres, parece que esto lo puede hacer de forma gratuita. Entonces me parece que ahí desde la Facultad de Ciencias Políticas nos tenemos que dar una discusión para poder pensar estos temas, y decía recién Karina que ella sueña con una formación así, un conversatorio así, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, y yo digo, bueno, yo sueño con que en la Facultad de Ciencias Políticas nos animemos a hablar de economía y nos animemos a hablar de finanzas, porque en definitiva es lo que puntualmente va a determinar si aseguramos o no un derecho. Traigo algunos números para compartir con ustedes y por qué es necesario incorporar esta perspectiva y estar atentas a la información. No lo traje para presentarlos, se los voy a contar, son muy poquitos números, pero sí me parecieron bastante ilustrativos acerca de por qué tenemos que estar informadas de esto para luego pensar un presupuesto con perspectiva de género o cualquier otra política pública. Estos datos son extraídos de la página de Economía Feminista, que a su vez los trae del INDEC, y son del primer trimestre del año 2020. La tasa de actividad para el primer trimestre de este año de mujeres fue del 49,5% contra un 68,7% de varones. Entre los jóvenes llamados ni trabajan ni estudian, el 65% somos mujeres. 2 de cada 10 trabajadores de la industria son mujeres, y digo, los trabajadores de la industria como una área laboral donde hay mejores salarios y donde hay mejores condiciones laborales. La tasa de empleo de mujeres es del 43,9%, mientras que los varones de un 62%. La tasa de desocupación, 11,9% para mujeres, 9,7% para varones. La brecha de los ingresos para el primer trimestre es del 22,9% entre varones y mujeres. Perdón, vivo en una calle muy transitada. No sé si escuchan muchos autos. A su vez, esta brecha obviamente empeora si hablamos de trabajo no calificado, que quienes vamos a estar ahí liderando los trabajos no calificados o los trabajos informales, obviamente las mujeres, que asciende esta brecha a un 32,5%. En Mendoza, según la encuesta de condiciones de vida del año 2019, procesada y publicada en el año 2020, encontramos que la tasa de actividad es de un 37,1% para las mujeres y un 53% para los varones. La tasa de ocupación, 34 mujeres, 50 varones. La tasa de desocupación, 8,4 mujeres, 6 varones. Y la brecha salarial de un 22,6%. Traigo estos números y lo podría haber traído tal vez en una presentación, o si quieren después, de hecho los tenía en una presentación y me pareció un poquito que se iba a extender mucho si la traía de esa forma, por eso se los cuento, después si quieren se los puedo pasar, pero estas condiciones hablan de la necesidad puntual de que hablemos de estos temas a través de números y que podamos en función de esto poder hacer un análisis y pensar políticas públicas y programas que atiendan a estas brechas. Justamente un presupuesto con perspectiva de género debería atender a disminuir estas brechas y justamente a bregar por el aseguramiento de derechos para las mujeres.
Dentro de la formación de ciencia política, la formación que tenemos sobre presupuesto es a través de esta materia de la cual participo, que se llama Administración Financiera, la cual nos topamos en cuarto año y de repente parece ser como, la verdad que es bastante impactante de que en cuarto año de una carrera como la nuestra recién veamos por primera vez un presupuesto. De todas maneras tenemos la suerte que está bastante bien dada la materia, tiene un muy buen contenido y la cátedra en sí, la titular tiene bastante compromiso con esta, por lo cual nuestra formación es bastante interesante y este año se incorporó como tema, vuelvo a recalcar por buena voluntad de la titular que podría no haberlo tenido, el de presupuesto con perspectiva de género. Puntualmente, y un poco parafraseando lo que decía Karina, el presupuesto es sin lugar a dudas una expresión del plan de gobierno que va a llevar a cabo durante ese año, ¿no? Lo que hace la formación en materia presupuestaria es darnos herramientas para poder analizar la política fiscal, que es lisa y llanamente el instrumento que tiene el gobierno para poder influir en la economía, y esta política fiscal tiene como instrumento que lo demuestra justamente al presupuesto público. Por suerte, la formación que tenemos dentro de ciencia política no es tan solo técnica en materia presupuestaria, sino que también atiende a la cuestión política, porque el presupuesto sería obviamente ilógico pensarlo como algo solamente técnico, si no, no se discutiría en el ámbito parlamentario este tema, ¿no? Pero fundamentalmente es la expresión financiera del plan que piensa llevar a cabo el gobierno. En este vamos a poder ver cuáles son las prioridades que va a tener y cuáles van a ser también los temas que puede llegar a desatender. El Estado tiene finalidades públicas, o sea, que están definidas y de las cuales no puede correrse, porque justamente son parte de sus responsabilidades, las cuales requieren de acciones que derivan de transacciones económicas y financieras, ¿no? Es en este sentido que es importante nuestra formación, y esta es justamente la aclaración, el aporte que yo quería hacer, porque digo, las chicas ya hablaron bastante de temas numéricos acerca de cómo mirar un presupuesto y cómo leerlo de género, desde una perspectiva de género, y ahora yo me las quiero invitar a pensar de por qué no tenemos esta formación dentro de nuestra casa de estudios, ¿no? Nos parece fundamental. Sin lugar a dudas, yo ahí apenas pensé en este presupuesto con perspectiva de género, lo primero que hice fue ver cuál era la propuesta para el año 2021, cuál era el monto para el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Debo contarles que es bastante más chico al resto de los ministerios, bastante más pequeño. Entonces, también repensarlo, ¿no? Porque esto que estamos hablando no es de un problema que atiende a una parte de la población. De hecho, no somos minoría, sino que somos mayoría, y ahí los números que recién nos traía Karina lo demostraba, por lo menos en la población mendocina, pero esto también se reproduce a nivel nacional. ¿Por qué recibimos siempre menos dinero que el resto de los ministerios? Digo, sin desmerecer. A su vez también me llama la atención que que hace poco también la ONU sacó un comunicado, un estudio acerca de esto, de las condiciones de vida, calidad de vida de los niños en relación a las mujeres. Digo, también cuestionar esto, porque si no termina siendo siempre recayendo sobre las mujeres el rol maternal y las tareas de cuidado, y la responsabilidad de que esos niños y niñas tengan o no determinada calidad de vida va a depender de la calidad de vida de las mujeres. Entonces esto, si bien me parece correcto que lo hagamos, porque sin lugar a dudas que funciona de esa forma, y si no atendemos a esta división sexual del trabajo, realmente estamos errando la mirada política y la mirada coyuntural, me parece que hay que cuestionarlos de ese lado y empezar también a darles una vuelta de rosca y cuestionar también el rol de los varones en las tareas de cuidado. Por otro lado, también quería traer esta idea de que de que es un error tal vez mirar solamente el monto asignado al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, porque en realidad un presupuesto de género debería ser transversal a todo el presupuesto. Deberíamos encontrar en el Ministerio de Economía un programa que atienda a la brecha laboral existente entre varones y mujeres, o entre varones heterosexuales y trans, en cuanto al salario, por ejemplo. O deberíamos, ahí lo nombraba recién Julieta, en el tema de hábitat, que no está la etiqueta de género en ese tipo de disposiciones o de ministerios. Entonces, también no reducirlo a estos ámbitos cerrados, digamos, o escuetos, en los cuales las mujeres parece que solamente podemos tener en esos roles protagonismo, y animarnos a pensar un presupuesto donde justamente esta perspectiva de género sea transversal y nos permita tener un análisis más integral al respecto. Bueno, creo que he sido, no sé si fui muy rápido,
estoy abierta a todas las dudas y bueno, espero que se haya entendido la intención de la presentación. Muchísimas Muchas gracias, Gaby. Gaby. Dale, Maca. No, esto, agradecerle a la Gaby porque la verdad que está re bueno también estar debatiendo sobre nuestras formaciones y fue súper claro. Y por ahí nada más hacerte una acotación, Gaby, si querés, la presentación, mandárnosla y cuando enviemos los certificados la podemos adjuntar ahí también junto con el material de ASIG para que les quede a las compas. Era solo eso. Y ahí Cot presenta a quien sigue. Sí, bueno, y también decir que al final, si queda un ratito, también podemos abrir el debate, así que está interesante. Bueno, ahora, como le habíamos dicho antes, va a exponer María Agustina Díez. Ella es licenciada y profesora de Sociología por la UNCUDO, doctora en Ciencias Sociales con mención en Sociología también por la UNCUDO. También ha sido becaria del CONICET y actualmente es profesora titular de las prácticas profesionales de la carrera de Sociología de la UNCUDO y JTP de Sociología Política, también de la misma carrera. Y es codirectora de la carrera de Sociología. Ahí nos iba a estar contando un poco desde la perspectiva de, desde nuestra formación como sociólogos, todo lo que veníamos trabajando. No tenés el micrófono abierto. Ahí me di cuenta. Bueno, hola de vuelta. Maca, no sé si vos podés compartir, es muy poquito las filminas, a mí me sale esto de las filminas y no las diapositivas. No sé si la pones en exposición, en modo exposición, se te traba, Mac. Bueno, igual está bien grande la letra, así que ¿se ve bien? ¿Se ve bien? Bueno, al igual que Gabriela, yo las voy a correr un poquito del eje de los datos y de la discusión sobre la inclusión del enfoque de género en el presupuesto para centrarme más en lo que me pidieron las chicas, que es cómo esto se vincula o en qué medida se vincula con la formación en las ciencias sociales. Bueno, en función de esto mismo que planteaba Gabriela, yo la pregunta que les hago es justamente esta. ¿Qué pasa con la inclusión del enfoque del género en economía, en ciencia política, en abogacía, en trabajo social, en comunicación social, en psicología social? Bueno, ¿y qué podemos hacer, no? Esta pregunta cada une se lo estará intentando responder, porque por lo que veo acá venimos de disciplinas y profesiones diferentes. Creo que sí tenemos en común el hecho de que casi todos debemos ser todes debemos ser de las ciencias sociales, pero puede que no, que haya algún caso que no. Y lo que yo quisiera que pensáramos juntos es qué podemos hacer, es decir, quién interpela la formación de los futuros profesionales, ¿no? Porque pareciera que esto es tarea de la academia o tarea de las docentes o de los directores de carrera, y a lo sumo con la participación en algunos casos de los estudiantes, por supuesto, con alta participación en el caso de sociología, ciencia política, trabajo social, pero ahí ya no sé en qué medida los estudiantes de abogacía o de economía interpelan a sus carreras en cuanto a la formación que reciben. Maca, si puedes pasar a la próxima. Yo creo que una clave que siempre cuestiona e interpela la formación es qué están haciendo nuestras y nuestras graduadas. Para el caso de sociología, yo hace unos años atrás comencé un trabajo de seguimiento de trayectorias de inserción laboral, y a grandes rasgos lo que vi es que, más allá del prejuicio que se tiene en el caso de la sociología, que los y las sociólogos nos dedicamos a la investigación, es decir, a la producción y reproducción del conocimiento científico, es decir, a la docencia y la investigación, en realidad hay un gran porcentaje, capaz muy invisibilizado, de sociólogos que trabajan en el sector público. Fíjense que es un porcentaje aún más alto
que aquellos sociólogos que están insertos en la academia, es decir, como docentes e investigadores en las universidades. Obviamente, si a esos docentes e investigadores le sumamos los docentes en el nivel medio y terciario, aumenta un poco más. Pero aquellos sociólogos que trabajan en el sector público es un número bastante elevado, ¿no? Y si a eso, por ejemplo, le sumamos a aquellos que tienen cargos técnicos en las universidades nacionales, no solamente que se desempeñan como docentes o investigadores, sino que también en cargos de gestión, y equiparamos un poco los tantos, ¿no? Entonces, si querés pasar a la próxima, Maca. Ahí, sumado a este panorama que nos da en qué están insertos los y las sociólogas, también quiero traer a colación un poco qué dice nuestro perfil. Bueno, nuestro perfil en el plan de estudios, nuestro perfil profesional dice que, bueno, vamos a formar profesionales que se desempeñen tanto en el ámbito académico, pero también en el ámbito de la planificación y el asesoramiento, y también en el ámbito de la intervención, que en el caso de la sociología, no así en el caso del trabajo social o de los y las politólogas. La palabra intervención suena bastante rara, ¿no? Porque pasa casi desapercibida en nuestra carrera y por ende en nuestra formación, ¿no? Pasemos a la próxima. Vamos a la otra, mejor. Fíjense, esto yo les voy a hablar del caso de la sociología, pero después invito a que volvamos a la discusión para el caso de las otras ciencias sociales. Nuestro plan de estudio, en realidad, termina dándole mucho más peso a la formación para la investigación y para la docencia, y no tanto se ve reflejado estas otras dos dimensiones que recién mostraba en el plan de estudio, que implica que la carrera promete formar sociólogos y sociólogas capacitados para desempeñarse en el campo de las políticas públicas. En general, en el plan de estudio no van a encontrar tanto la palabra política pública, porque a los y las sociólogas se nos reduce al campo de las políticas sociales. Esto simplemente por una cuestión de quizá disputas interprofesionales, o pensar a las ciencias sociales como compartimentos estancos que, bueno, dicen, bueno, no, vos sos sociólogo o socióloga, te toca desempeñarte en el campo de las políticas sociales. El resto de las políticas públicas es para otras profesiones. Cuando en realidad, si nosotros vemos más esa porción que les mostraba yo recién de sociólogos y sociólogas que están en el ámbito público, no están circunscriptos al Ministerio de Desarrollo Social, sino que están en muchísimas otras áreas de las políticas públicas, ¿no? Pero bueno, fíjense que volviendo a este tema de la formación para la participación en la evaluación, planificación, elaboración de las políticas públicas, la formación está muy acotada. Si bien obviamente nuestra principal herramienta es quizás las herramientas teóricas, esa visión crítica, las destrezas metodológicas, si se quiere, con las que lo formamos a los estudiantes en las carreras, la parte que tiene que ver con las políticas sociales se desarrolla o se forma dentro de lo que es la materia que está, fíjense, sobre todo en las materias o espacios curriculares marcados en amarillo. Fíjense que está planificación y evaluación de proyectos sociales, y después, sí, el área de orientación. Fíjense, bueno, volviendo al tema del plan de estudio, tenemos el área básica, el área teórica, el área metodológica y el área de orientación. Muchos y muchas de nuestros estudiantes, en el momento del área de orientación, sobre todo se transita en los últimos años de la carrera, ¿no? En este área de orientación, los y las estudiantes van a cursar 4 materias optativas que en muchos casos empiezan a orientarse hacia las políticas sociales, a la gestión de políticas públicas en general, y también están estos espacios que son las prácticas sociales educativas, que si se fijan, bueno, no se ha presentado, pero está acá el profesor Fabio Reguerena, que es el titular de las prácticas sociales educativas, y las prácticas profesionales. Bueno, este es el ámbito en donde
debería darse, o el poco espacio que se le da a la formación en general de políticas sociales. Imagínense qué lugar queda para la formación o la capacitación en materia presupuestaria, ¿no? Si este es el poco espacio que tenemos para lo que es políticas sociales o políticas públicas en general, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Bueno, como les decía recién, entonces, el área de orientación es en donde en teoría se podría concentrar la formación nuestra en todo lo que es políticas públicas o políticas sociales, ¿no? Más la materia que es de otra área, que es planificación y evaluación de proyectos sociales, que pertenece al área metodológica. Pasamos a la próxima. Bien. Bueno, esto un poco más en detalle muestra cuáles son los ejes temáticos de esta asignatura, que es la configuración de las políticas sociales contemporáneas en la Argentina, la planificación estratégica, los niveles de la planificación, las metodologías de planificación, evaluación de programas y proyectos sociales. Bueno, hubiera sido interesante que estuviera Valeria Di Costa, que es la profesora titular de este espacio, pero bueno, no ha podido asistir. En este caso el desafío sería intentar para nosotros, creo que este espacio junto con el espacio de las prácticas profesionales serían los lugares más idóneos como para proponer un acercamiento al presupuesto, porque claramente todos esos sociólogos y sociólogas que vimos que se desempeñan en el Estado han tenido que de alguna forma iniciar un proceso autodidacta en todo lo que es materia presupuestaria. Y que de hecho cuando nosotros rastreábamos a través de entrevistas en sus trayectorias laborales, ellos mismos hablaban de las falencias y de las necesidades que tuvieron de estos conocimientos que en definitiva tuvieron que apelar a conocerlos por su cuenta. Bueno, y vamos a la última. Entonces, mirando de cara hacia el futuro, ¿no? Más allá de este panorama rápido que les he mencionado, de cara hacia el futuro, ¿cómo incluiríamos la perspectiva de género en la formación de los futuros sociólogos? Bueno, nosotros ya desde hace unos años nos venimos planteando esto de que no nos parece que la idea tenga que ser una materia, agregar una materia más al plan de estudio que tenga que ver con género y diversidad, sino que justamente como bien ha salido en algunas de las exposiciones, esto tiene que ser la formación en perspectiva de género, en el enfoque de género, tiene que ser transversal, y en eso se ha venido avanzando bastante en muchas materias nuestras, pero es cierto que un poco a la buena voluntad de los y las titulares. En esto recuerdo lo que decía recién Gabriela, de que, bueno, ¿por qué tiene que ser parte de la decisión de los que están a cargo de las cátedras? Y bueno, en la universidad pública hay un concepto que creo que Karina Fará lo mencionó en el chat, que es la autonomía académica, es decir, algo que, un bastión muy importante que se consiguió a partir de la reforma universitaria fue el hecho de que los docentes tenían la capacidad de, bajo sus criterios, tener la libertad de cómo se conformaban cada uno de esos espacios de formación, ¿no? La libertad de cátedra. Creo que sí es momento de ver de qué manera complementamos la libertad de cátedra con la necesaria interpelación de lo que pasa fuera de estos, a veces, palacios de cristal, que son los espacios de los ámbitos académicos. Vamos a necesitar combinar un poco esto de la libertad académica y la necesaria inclusión de los procesos sociales, que, ojo, muchos y muchas de los docentes lo están haciendo. Pero bueno, es cierto que no se puede dejar a merced de los criterios personales, ¿no? En el caso nuestro, más allá de poder ponerle un poco más de énfasis a la perspectiva de género y al armado del presupuesto, ¿no? Porque por sí primero tenemos que incluir esta temática dentro de la carrera,
creo que acá también hay que articular con dos cosas que creo que también son un fuerte en la carrera. La existencia de los proyectos de investigación, ¿no? Hay muchos equipos de investigación que trabajan temáticas de género. Bueno, de hecho Andrea Blase, que es otra de las docentes de la carrera, y yo dirigimos un proyecto que trabaja sobre la tensión entre el trabajo productivo y reproductivo, y hay otros equipos similares que están bastante preocupados por ver de qué forma esta producción de conocimiento se puede volcar o hacer una transferencia en el ámbito de las políticas. Y también en el caso particular de la Facultad de Ciencias Políticas, nosotros contamos con una maestría en políticas sociales, ¿no? Que también sería interesante en una próxima instancia invitarlos para ver de qué forma en el ámbito del posgrado también se está incluyendo este tipo de necesidades de formación. Bueno, creo que nada más. El resto lo dejo para comentarios que hagamos y las preguntas que puedan llegar a surgir. Así que bueno, hasta acá. No me quiero extender más. Bueno, Agus, por la exposición, por poder permitirnos pensar la carrera. Ahora, antes de presentar decirles que les vamos a mandar nuevamente por el chat un enlace a un formulario de Google para que puedan completarlo y así solicitar el certificado. Ahí también les pedimos que dejen registro de sus correos, así también les enviamos el material tanto de les compas de ASIG como la presentación que nos comentaba Gaby, así que porfa no dejen de llenar eso, si no no vamos a tener manera de enviarles el material. Y si saben de algún compa que ya se haya ido y no lo haya hecho, nos puede contactar a mí o a compañeros que tengamos en común, así les pasamos eso. Bueno, por último invitamos a Verónica Piñol, quien nos ha acompañado en todo el proceso de las prácticas durante este año, quien también nos ha ayudado mucho en la organización de esta actividad. Así que, en primer lugar, agradecerle un montón a la Vero públicamente por todo el trabajo que ha estado haciendo. Y hago una breve presentación, así ya la dejo hablar. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en Gestión de Políticas Sociales, docente de la Diplomatura de Abordajes de las Violencias desde una perspectiva de género de la Universidad de Mendoza, supervisora de las prácticas profesionales del equipo de Género y Diversidad e integrante de la consultora Equidad. ¿Cómo les va a todas y a todos? Y estoy escuchando ahí atentamente a cada una de las expositoras. Bueno, así tal cual describen mis compañeras Macarena y Constanza, que han sido mis compañeras en la trayectoria también de la práctica. Yo creo que hay una palabra acá que sale de cada una de lo que he ido mostrando a las compañeras, que es la palabra diálogo. Y ya me pasó el año pasado con otras compañeras que estudian dentro de la dirección, y que en realidad lo que hace falta es dialogar entre las instituciones, ¿no? Dialogar entre la academia, dialogar entre el Estado, dialogar entre las organizaciones sociales, porque cada uno de esos diálogos fue surgiendo una iniciativa. El año pasado, por ejemplo, creamos una mesa de género. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la falencia? Y que no habían datos sistematizados con miradas de género, ¿no? Entonces se crea una mesa de género con distintas instituciones que empiezan a trabajar el mapeo de cuáles son las instituciones del Estado que están trabajando con datos desagregados por género, ¿no? Entonces me parece que este año, por ejemplo, surge la necesidad de los análisis de presupuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaron a la dirección Constanza y Macarena y la pregunta fue, bueno, ¿y en qué gasta la plata la dirección, no? Y la pregunta fue, no sé.
Y lo voy a decir, digo, y estoy acá parada desde una posición de una trabajadora de la Dirección de Género y Diversidad de la provincia, hoy egresada de la carrera, con pocas herramientas para hacer esa indagación. Esa es la verdad. Entonces dije, ¿por qué no interpelamos los contenidos y las herramientas que tenemos desde la carrera para ver qué pasa con esta relación y con este diálogo? Y apareció la idea de las economistas de la Facultad de Ciencias Económicas que nos invitaron a hacer este taller de presupuesto. Y así como lo hicieron Macarena y como hizo Constanza desde la posición de estudiante, lo hizo Verónica desde la posición de egresada en el Estado desde hace 10 años que no tiene la herramienta para poder leer ese presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, también he tenido algunas cuestiones autodidactas, por supuesto, que lo que he ido trabajando lo he hecho personalmente, pero la idea no es que sea autodidacta, la idea es que nosotros podamos dialogar y que podamos trabajar y crear herramientas que utilice tanto el Estado como la academia, como las organizaciones sociales. Y cada vez que surgen estas iniciativas de práctica, la primera cuestión, y vuelvo a recalcar, es esta necesidad de dialogar. Pero otra cosa que ha implosionado en esto es que no solamente somos los sociólogos o los politólogos o las carreras de la Facultad de Ciencias Políticas quienes tenemos que estar sentados acá, sino que por la misma temática están sentados los economistas y las economistas acá, ¿no? Entonces digo, ¿qué es lo que nos está irrumpiendo en las profesiones de las ciencias sociales y otras cuestiones? La famosa transversalidad. La transversalidad del género está irrumpiendo en pensarnos desde otro lugar y en pensar los abordajes y los equipos que está conformando el Estado para los profesionales desde otro lugar. Esto que le dicen, bueno, a ver qué hace la dirección de género y cómo gasta el dinero. Bueno, ¿por qué no pensamos esto que nos dice la Gaby, ¿no? Que cada una de las jurisdicciones, cada uno de los ministerios, tendría que ya estar pensando una propuesta de género para que podamos pensar programas etiquetados. Entonces la lógica es al revés, ¿no? La dirección de género debería tener un plan para poder pensarse en ese programa, no lo tiene. Lo tendrá porque faltan herramientas, faltan equipos formados, falta formación en perspectiva de género, porque otra de las cuestiones que es necesario poder pensar, ¿qué decimos cuando en el Estado estamos hablando de la perspectiva de género? ¿Qué estamos transversalizando? ¿Desde qué lugar estamos transversalizando? Entonces, me parece que son diálogos necesarios que hay que empezar a trabajar y a tejer nuevamente con la academia, con las organizaciones, porque el Estado tiene, ustedes saben, la mayoría de los que estamos acá, tiene un lenguaje muy específico. Con lo cual vuelvo a decir que esa transversalidad rompe inclusive con ese lenguaje. Entonces una compañera preguntaba acá, ¿es lenguaje binario? Sí, es binario, aún es binario, porque es un proceso que vamos a tener que trabajar para que se transforme, porque el Estado evidentemente tiene que tener esa transformación cultural. Digo, Ley Micaela es ese avance, ¿no? Es esa propuesta para insertarnos en el Estado. Y antes que hacer mapeo de números, hay que hacer mapeo institucional. Nosotros en la provincia de Mendoza no sabemos aún cuáles son las áreas de los ministerios que están recabando información y sistematizando información desagregada por géneros. No lo sabemos, solamente trabajamos con la Dirección de Estadística de Investigaciones Económicas. Entonces me parece que hay que hacer como mapeos institucionales, mapeos de base de datos. Nos queda todo un trabajo por delante antes que pensar un presupuesto con perspectiva de género, ¿no? Y en esto, ¿qué es lo que nosotros interpelamos a la carrera con las compañeras? Y bueno, ¿qué de todo eso nosotros hemos obtenido en la carrera y qué es lo que podríamos utilizar para mejorar esa inserción en el Estado? Es auspiciosa la apertura de la práctica de inserción laboral en el Estado. Yo creo que es necesario porque hace 2 años que se ha abierto la práctica y hace 2 años que han implosionado necesidades y mesas para poder pensar adentro del Estado lo que hace falta. Me parece que estas cátedras lo que hacen es implosionar la necesidad de lo que falta afuera en el Estado, que vuelvo a recalcar, este diálogo interministerial, intersectorial, para que podamos conformar políticas con perspectiva de género. No puede ser que las organizaciones tengan una mirada, el Estado tenga otra y la academia tenga otra, es lo mismo, el criterio de la perspectiva, cuando hablamos decimos perspectiva de género porque creemos que todas tenemos un criterio unificado y no lo tenemos, entonces vemos la discusión desde dónde nosotros queremos plantear primero las partidas, las políticas, los programas, ¿no? Me parece que esas son las discusiones que hay que dar
cuando nosotros empezamos a mirar las herramientas que estamos utilizando. Las herramientas que tiene el Estado son viejas, no sirven, son desde una perspectiva que no estamos teniendo desde hace años. Al implosionar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional, es una estructura nueva, que nos trae paradigmas nuevos. Con lo cual hay que empezar a hacer una docencia también en el Estado, de los que trabajamos desde el Estado, ¿no? Y ese acompañamiento y ese diálogo es necesario en estas mesas, ¿no? Para empezar a incidir desde otro lugar, para empezar a tener agenda. Y obviamente, como dice Karina, la dirección, a mí, la verdad, me dio la verdad, pudor, y me enoja mucho pensar que la dirección de género tiene un presupuesto, un programa. El programa se llama, esto que nos dijo Karina, Programa de Prevención, Promoción. Y cuando uno se va, tiene 36 millones que se lo dan a una dirección. O sea, lo plantean en el presupuesto como un programa y somos una dirección. Somos una dirección en donde trabajan muchas personas que también estamos pensando un montón de políticas. No visibilizadas, mal planteadas, porque no tenemos un presupuesto con programas y planteados de un plan. Sí, es cierto. Sentémonos y hagámoslo. Interpelemos la política, interpelemos los programas. ¿Tenemos capacidad para hacerlo? Sí, lo tenemos. Tenemos la academia, tenemos las organizaciones, tenemos las mujeres que trabajamos desde el Estado y las disidencias que estamos trabajando desde ahí. Entonces me parece que estas temáticas implosionan la necesidad de diálogo para transversalizar las políticas. Eso es lo que yo quisiera contarles. Agradecerle a Agustina, a Constanza, a Macarena, a Julieta, a las chicas de Economía Feminista, a Karina, a Gabriela, que nos hemos ido encontrando en el camino y todos hemos pensado exactamente lo mismo desde hace mucho tiempo. Y Gabriela Vanera se los puede decir que nos hemos estado sentando en los encuentros de mujeres o en los cafés pensando esta necesidad de pensar el presupuesto. ¿Dónde va la plata que necesitamos para poder desagregar las políticas de la provincia de Mendoza? Así que creo que este es el inicio de una gran visibilización de un tema que es troncal, que es la ley de leyes, que es el presupuesto. ¿A dónde va la plata y a dónde se distribuye? Así que me parece que es muy auspicioso este encuentro. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sobre todo, bueno, en particular, como les comentábamos, como hemos hecho todo este proceso, todo este año con la Vero, también nos toca en este contexto no solo agradecer su exposición, sino también todo lo que nos ha acompañado durante el año. La verdad es que también muchísimas gracias por la sinceridad y también compartir este sentimiento, ¿no? Porque, bueno, también esto no es solo como la política pensada desde el Estado, sino también la relación con el movimiento feminista y comenzar a habernos encontrado fue muy, muy importante este año. Bueno, enseguida podemos abrir como al debate. No sé si hay algunas preguntas que han sido respuestas en el chat, se pueden volver a traer, se pueden traer nuevas preguntas o cosas que se quieran comentar. Pero bueno, decir que esto que también es muy importante, que no, o sea, como también revalorar a la Vero, porque no todas las personas que están trabajando con género en el Estado tienen una visión transversal. La suerte también de compartir bastante el paradigma desde el que nos paramos, que sea un paradigma que incluya las disidencias sexogenéricas, que sea integral también, que incluya a los varones, como decían recién las compañeras, los varones heterosis. Porque si no, no hay políticas que valgan, ¿no? Como esta idea de pensar la política de género en un rincón, encima siempre relegadas a los márgenes, ¿no? Nunca tenemos presupuesto, nunca tenemos, o sea, no tenemos casi herramientas para trabajar en el Estado. Sin embargo, hay un montón de compañeras y compañeros que están con las ganas y poniéndole todo el laburo ahí, así que nada, agradecerle a la Vero, agradecerle a todos los que expusieron y bueno, y abrir, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere comentar algo, sin vergüenza. Bueno, yo voy a romper el hielo con una acotación después de lo que dijo Vero, que utilizó tanto esta idea de interpelemos, y ella lo plantea tal vez desde el Estado, de la necesidad de interpelar, y me debo esto también
para pensarlo también dentro de nuestra casa de estudios, porque una siempre o muchas veces cuando egresa a una facultad o una casa de estudio, tiene un amor por su casa de estudio y quiere que sea mejor, ¿no? Y sin poner en duda la libertad de cátedra, porque muy lejos de eso, obviamente, pero sí digo cuál es el límite, y no tan solo de la perspectiva de género, de la necesidad de incorporar la perspectiva de género, sino puntualmente de la formación en materia presupuestaria. Me parece impensado que alguien que vaya a pensar una política pública no tenga una formación en materia presupuestaria. Y lo digo principalmente, no sé si tanto para comunicación social, tal vez sí, tal vez estoy subestimando, la verdad que no lo sé, así que no lo puedo saber, pero sí sociología y trabajo social me parece indispensable que tengan una formación mínima, aunque sea en materia presupuestaria, porque si no, esto que dice la Vero, que pasa en el Estado, se traduce por una falta de formación previa. O sea, es como volver a la raíz, digo, porque en el Estado no es que los funcionarios son extraterrestres, han salido de nuestra casa de estudio. Y en esas casas de estudio hay una falencia, entonces me parece fundamental poder plantearlo. Si a esa perspectiva le podemos sumar la perspectiva de género, bienvenido sea, porque obviamente que como feministas siempre queremos que esta, y la consideramos fundamental, pero sin una formación en materia presupuestaria, o que nos pongan un presupuesto enfrente y que no tengamos idea de cómo leerlo, de cómo meternos a la oficina, a la página de la Oficina Nacional de Presupuesto, digo, estas cuestiones que nos deberían ser mucho más familiares, son indispensables para empezar a cambiar esto dentro del Estado, para quienes creemos a su vez en el Estado como herramienta de transformación. Así que ese pequeño aporte. Sí, también se me ocurre una pregunta, ¿no?